Bien, ahora voy a hablarte en esta segunda cápsula del código aritmético de la Biblia. Este código se encuentra en el plano superficial de la Biblia como obra literaria. Es decir, si tú lees la Biblia así de corrido, como cualquier libro, vas a encontrar esos números. Entonces, en el plano superficial vas a encontrar particularmente estos cuatro números, que son el 3, el 7, el 10 y el 12. ¿Sí? Estos cuatro números se puede decir que son los más importantes o los más representativos. Pero la Biblia es consistente, como ya mencioné en la primera cápsula, de principio a fin, en mencionar el 1, el 2, el 3, el 6, el 7, el 10, el 12, el 40, el 70, el 77, el 120, el 144 o 144,000, el 666, el número de la bestia, y el número 1000. Entonces estos números son particularmente importantes desde el punto de vista simbólico para decodificar las Santas Escrituras, porque la Biblia pues es un texto codificado. Vamos a analizar aquí a grandes rasgos, repito, de manera básica, el significado de estos números. El número 2, bueno, nota lo que dice aquí este diccionario, que se llama Gran Diccionario Enciclopédico de Imágenes y Símbolos de la Biblia, en su página 365. Voy a leer esta cita de este diccionario. Dice: las parejas complementarias son parte del orden creado, como ya se evidencia en la historia de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. El día y la noche, la tierra y el mar, y dos grandes lumbreras, Génesis 1:6, Reina Valera de 1960. El concepto de Dios se convierte además en una experiencia de la vida humana y la sociedad cuando Dios crea a la humanidad como varón y hembra, Génesis 1:27. Por lo tanto, el principio primordial de la vida humana es coexistir con otro, en pareja, Génesis 2:24. Mateo 19:5 al 6. Esto no solo se refiere al hombre y a la mujer, como señala Eclesiastés: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno lo levantará a su compañero. Eclesiastés 4:9 al 10, Reina Valera de 1960. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Bueno, que el 2 se repite mucho, por ejemplo, en el primer capítulo de Génesis, porque habla de el cielo y la tierra, la luz y la oscuridad, lo seco y lo mojado, los animales salvajes y el hombre y la mujer. Entonces es una serie de parejas, ¿no? Algunas son antagónicas y otras no son antagónicas, sino complementarias, como en el caso de hombre y mujer. Entonces las dos grandes lumbreras, el sol y la luna, etc. Entonces el número 2 se refiere al orden de lo creado. Pero también el número 2 se refiere al testimonio, porque la Biblia explica claramente que solamente por boca de dos o tres testigos se debería establecer un asunto legal. Entonces, el número 2 es una especie de testimonio, y el 2 es el número del paralelismo antitético en la Biblia, o paralelismus membrorum. ¿Qué significa esto? Bueno, dos ideas en paralelo, una vamos a llamarle A y la otra B. La línea A o la idea A representa lo contrario de la idea B. Por ejemplo, los cielos están arriba y la tierra está debajo, ¿no? O por ejemplo, las ovejas y las cabras, o el trigo y la cizaña o la mala hierba, ¿no? O por ejemplo, Caín y Abel, Dios y Satanás. Entonces esa dualidad, vamos a llamarla así, representa el paralelismo antitético. Entonces el número 2 es el número precisamente del paralelismo antitético, es un número binario. Bien, el 3, ¿qué simboliza el número 3 en la Biblia? Simboliza importancia, énfasis y plenitud, ¿sí? Entonces tenemos muchos casos del uso simbólico del número 3 como algo enfático, como algo pleno, algo completo, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este dibujo vemos cómo Jesús acudió a orar en el jardín de Getsemaní,
y durante 3 veces fue a ver si estaban vigilando sus discípulos, y las 3 veces que fue, pues estaban dormidos, ¿no? Entonces, y estaban además profundamente dormidos. Y eso pues indica un énfasis, algo completo o una plenitud. Tenemos aquí otro ejemplo de cómo el profeta Elías ora 3 veces, y entonces después de la tercera vez Yahvé hace llover. Ahí están en los libros de los reyes, ¿no? Acerca del profeta Elías. Y tenemos otro ejemplo también, las negaciones de Pedro, como Pedro negó a Jesús 3 veces, y ya cuando cantó el gallo, Pedro lloró amargamente, pero aquí se ve como lo está negando, ¿no? Entonces, primero Pedro lo niega y después lo confirma, porque lo predica 3 veces, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el pasaje donde dice que ya Jesús resucitado le pregunta a Pedro: oye Pedro, ¿y me amas más que estos? Y le dice: sí, Señor. Y le vuelve a preguntar por segunda vez: Pedro, ¿me amas más que a estos? Es decir, que a los peces. Y dice: sí, claro que sí, Señor. Y por tercera vez le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le responde: sí, Señor, ya te dije varias veces que sí. Entonces le dice: apacienta a mis ovejitas, o apacienta a mis corderos. Entonces primero lo niega 3 veces y después lo predica, lo afirma 3 veces. Pero en el libro de Hechos de los Apóstoles, Pedro predica a Jesús ante judíos, samaritanos y gentiles. Entonces abre por eso se le dan las llaves del reino de los cielos, para abrir el reino, la oportunidad de entrar al reino de los cielos, o al reino de Dios más bien, de judíos, samaritanos y gentiles. Entonces primero lo niega y después lo predica 3 veces, ¿no? Ahí está el apóstol Pedro. Bien, ahora vamos a hablar del número 7, los 7 periodos creativos. El 7 en la Biblia significa algo completo en sentido espiritual. Aquí tenemos un dibujo de los 7 periodos creativos, llamados días. La palabra hebrea yom en hebreo significa día, pero pues puede también referirse a un periodo grande de tiempo, puesto que los primeros versículos del capítulo 2 de Génesis, que representan el epílogo o el colofón, o la parte final del capítulo 1 de Génesis, dice: así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Y dice: en el día que Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Entonces a todos los 7 periodos, a todos los 7 yom, en hebreo yom o días, les llama día. La historia de la creación en Génesis entonces constituye una tabla de 7 días creativos, o 7 periodos creativos. El primer día corresponde al cuarto, porque en el primer día Dios divide la luz de la oscuridad, y en el cuarto aparecen las grandes lumbreras, el sol, la luna y las estrellas. El segundo día corresponde al quinto, porque en el segundo periodo creativo Dios produce la expansión, las aguas que están arriba de la expansión y las aguas que están debajo de la expansión. Y en el quinto día se crean a las aves que vuelan sobre la expansión y los peces debajo de la expansión, o hebreo raquía. Y el día tercero es donde aparece lo seco y los vegetales, y estos corresponden con el sexto día, donde aparecen los animales salvajes, los animales domésticos, y finalmente el hombre, que ellos van a alimentarse de los vegetales y van a vivir en lo seco. Entonces el séptimo periodo, o día, o yom, es el Shabbat, el gran descanso de Dios, ¿no? Es donde Dios reposa de todas sus actividades. Entonces, bueno, la Biblia explica que pues son 7 periodos creativos, de acuerdo con ciertos teólogos y rabinos, teólogos cristianos y rabinos, obviamente del judaísmo. Explican que el Shabbat de Dios, el séptimo día, dura 7000 años, y que nosotros ya estamos muy cerca del último milenio,
y en ese milenio va a haber un Shabbat, un gran Shabbat o un gran sábado, donde la humanidad va a descansar de las guerras, el hambre, la enfermedad, la peste, etcétera, todos los males que ahorita nos aquejan a los seres humanos. Entonces, eso es lo que se menciona sobre el séptimo día creativo, el Shabbat, ¿no? Pero la Biblia es un sistema fractal de sábados, porque tiene un sábado dentro del otro, el sábado milenial, luego la fiesta del jubileo, que era cada 7 por 7, 49 años, luego el sábado que se dejaba descansar la tierra un año, se trabajaba 6 años y un año se dejaba descansar, y luego, en fin, viene cada vez ciclos menores de Shabbats o de sábados hasta llegar al sábado semanal. Entonces la Biblia constantemente repite el 7. Aquí tenemos a Enoch, el séptimo en línea desde Adán, según lo que dice la carta de Judas capítulo 14 y también el capítulo 5 de Génesis. Aquí tenemos otra tabla, aparte de la de Génesis capítulo 1 de los 7 periodos creativos o días. Tenemos la tabla de las 70 naciones, ¿sí? En Génesis 10 se encuentra una tabla de 70 naciones, porque después del diluvio Noé ya tenía sus 3 hijos, Shem, Cam y Jafet. Entonces de Shem se puede decir que vienen los pueblos del Medio Oriente, de Cam los africanos, y de Jafet vienen los europeos, así en sentido muy básico, ¿no? Entonces aquí está la tabla de las 70 naciones, y de hecho el pueblo de Israel también comienza con 70, y Jesús manda a predicar también a 70, ¿no? Entonces el 70 pues es un múltiplo de 7 por 10, y esta tabla de las 70 naciones pues es donde empieza, se puede decir, la dispersión de los pueblos. Y esto, bueno, pues tiene un gran valor simbólico, este número de 70. De hecho, los sacerdotes levitas en un tiempo del año llevaban a cabo holocaustos o sacrificios donde se presentaban, se sacrificaban 70 animalitos, según algunos rabinos. Cada animalito era un sacrificio para expiar los pecados de las 70 naciones, es decir, de todo el planeta, ¿no? No solamente del pueblo de Israel, sino de todo el mundo conocido. Las 7 peticiones del Padre Nuestro, aquí están, ¿no? La primera sería: santificado sea tu nombre. La segunda: venga tu reino. La tercera: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y esas tienen que ver con Dios, ¿no? La esfera o el ámbito divino. Y ya en el ámbito humano: danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno, ¿no? Entonces, según el Evangelio de Mateo, estas son 7 peticiones. Y bueno, pues también, de hecho, según la Biblia de Jerusalén, el libro de Mateo tiene 7 secciones, ¿no? El Evangelio llamado de Mateo, que realmente no se sabe quién lo escribió, pero se le atribuye a Mateo. Las 7 secciones de Apocalipsis, ¿no? Aquí tenemos 1, las 7 congregaciones; 2, los 7 sellos; 3, las 7 trompetas; 4, los 7 tazones; 5, los 7 personajes simbólicos; 6, los 7 juicios finales; y el séptimo 7, las 7 cosas nuevas, ¿no? Los 7 personajes simbólicos son la mujer, el dragón de 7 cabezas, el hijo varón, Miguel, Babilonia la grande, la bestia de 7 cabezas que salió del mar y la bestia que salió de la tierra. Y las 7 cosas nuevas pues son nuevos cielos, nuevo mar, nuevos cielos, nueva tierra, nuevo mar, nuevas naciones, nueva gente, nueva Jerusalén, etc., ¿no? Nuevas lumbreras, porque dice que ya las lumbreras ya no serán el sol y la luna, sino que serán Dios y el Cordero. Entonces, esta división de 7 del libro de Apocalipsis aparece en la Biblia anotada por Scofield y en el comentario bíblico Moody y en el manual bíblico de Unger, que son manuales o fuentes de consulta de evangélicas cristianas protestantes. Vamos a ver ahora el quiasmo del Apocalipsis.
Esta es una estructura quiástica o quiasmo. Quiasmo significa figura retórica o figura de dicción en forma de X, de la palabra griega chi, por eso se llama quiasmos, por la X. Y bueno, un quiasmo básicamente se resume porque tiene forma de espejo, ¿no? Aquí tenemos un prólogo y acá un epílogo, y luego A prima, B prima, C prima, ¿no? Entonces, esa es como una especie de sándwich, A prima, B prima, C prima. Entonces, el libro de Apocalipsis, su introducción habla de la revelación que recibe Jesucristo del Padre. El Padre le da la revelación a Jesús, y Jesús la da a sus siervos a través del Espíritu Santo. Y acá al final se vuelve a repetir en la misma secuencia, ¿no? Primero aparece el Padre, luego Jesús, el Mesías, el Cordero, y finalmente el Espíritu y la novia dicen ven, ¿no? El Espíritu Santo. Entonces ese es el prólogo y el epílogo. Y después vienen, bueno, pues el mensaje a las 7 congregaciones, la visión del trono de Dios en el capítulo 4, luego los 7 sellos que abre el Cordero en el capítulo 5, y luego vienen las 7 trompetas, y aquí en el capítulo 2, en el mero centro, pues está la batalla de Miguel contra el dragón. Ese es el núcleo del quiasmo del libro de Apocalipsis. Y luego vienen los 7 tazones de la cólera de Dios, los 7 personajes que ya mencioné, y finalmente la batalla de Armagedón, la destrucción de Babilonia la Grande, la gran tribulación. Y luego viene el milenio donde se aplasta la cabeza a la serpiente que es Satanás, sus demonios, y finalmente el paraíso restaurado, los nuevos cielos, la nueva tierra, la nueva Jerusalén. Y finalmente, en el epílogo concluyen el Padre, el Mesías y el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ese es básicamente un quiasmo compuesto por 7 partes del libro de Apocalipsis, ¿no? Y de hecho, bueno, pues esta también es la estructura de la Biblia, porque el quiasmo, el libro de Apocalipsis, representa una especie de Biblia en miniatura o Biblia en pequeño, porque la Biblia empieza con la creación en su prólogo y termina en su epílogo describiendo la nueva creación. Empieza explicando un paraíso que se pierde y concluye hablando de un paraíso que se restaura. La recreación que mencionó Jesús. Entonces, la Biblia empieza con un proceso degenerativo que termina en la muerte de Jesús, y describe después un proceso regenerativo que empieza con la resurrección de Jesús. Entonces, básicamente esta también es la estructura literaria de la Biblia, y también le podemos llamar que pudiera formarse así de manera artificial en 7 partes, porque sería creación y nueva creación. Paraíso perdido, paraíso restaurado. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. Y en el centro se encuentra la pasión, muerte y resurrección y ascensión de Jesús. Sería el núcleo del quiasmo. Entonces la Biblia también está constituida también, como ya lo mencioné, de manera muy parecida al quiasmo de Apocalipsis, de siete partes, ¿no? Así como un sándwich sería el prólogo, su epílogo, y luego las rebanadas del sándwich, y en el centro se encuentra la carnita, que sería la muerte y resurrección de Jesús. En el Evangelio de Juan tenemos los 7 milagros de Jesús. Cambia el agua en vino, sana al hijo del hombre noble, sana al hombre paralítico, sana alimenta a la multitud de 5,000, anda sobre el agua, sana al hombre ciego y resucita a Lázaro. Y bueno, algunos escrituristas mencionan, o comentaristas de las escrituras, mencionan que la más grande señal o milagro en el Evangelio de Juan, pues es precisamente la resurrección de Jesús de Nazaret. Entonces, a cada uno de estos milagros se les da un significado espiritual. O sea, son milagros físicos, pero se les da un significado espiritual, ¿no?
Entonces, por ejemplo, cuando Jesús resucita a Lázaro, él dice, yo soy la resurrección y la vida, ¿no? Entonces, estos milagros son físicos, pero se les da un significado espiritual en el Evangelio de Juan. Aquí tenemos lo que cierto comentarista bíblico menciona sobre los 7 milagros en el día de reposo. Entonces, el día de Shabbat o el día de reposo, tenemos aquí, Jesús ordena al demonio que salga de un hombre. El 2, Jesús sana a la suegra de Pedro. El 3, Jesús sana a un paralítico en el pozo de Betesda. El 4, Jesús sana al hombre de la mano seca. 5, Jesús restaura a una mujer encorvada. 6, Jesús sana a un hombre hidrópico. Y 7, Jesús sana a uno que nació ciego. Entonces estos, según este dibujo, Jesús presenta muchas sanaciones en día de sábado. ¿Y por qué las llevaba en sábado? Porque esto era un tipo, o prefiguraba, o era un modelo a escala de la sanación que va a ser a nivel mundial en el Gran Shabbat, en el sábado milenial, que mencionan judíos, protestantes, católicos, etcétera, y que va a consistir en que Jesús va a hacer lo que dicen el Mesías, va a llevar a cabo lo que dicen los judíos, el Tikkun Olam, o Tikkun Olam, que significa la reparación del mundo. Entonces, por eso Jesús llevaba a cabo sanaciones en día de reposo o en día de Shabbat. Bien, aquí está otro quiasmo en el Evangelio de Juan, es decir, el Evangelio de Juan tiene la misma estructura que el libro de Apocalipsis y que la Biblia así en general. Porque aquí, según Sang-Hoon Kim, en esta obra que se llama Source Book of Structures and Styles in John 1-10, es decir, dice fuentes de las estructuras y estilos de Juan capítulos 1 al 10, el paralelismo joánico y el quiasmo, ¿no? Aquí está la cita. Entonces él dice que viene una sección introductoria basada en un binarismo, una dualidad o paralelismo antitético de la luz y la oscuridad, y también concluye con binarismo en los capítulos finales. Luego viene el ciclo de Caná, y luego la pasión narrativa, luego el ciclo de las fiestas, discurso de despedida, y aquí está en el centro una ligadura entre una mitad y la otra, y también llena de motivos de paralelismo antitético o binarismo. Entonces sería A', B', B', C', C', y en el centro se encuentra el núcleo, que es X. La misma estructura en forma de sándwich, ¿no? O de emparedado. Bien, pues el algoritmo o gran quiasmo bíblico que ya te mencioné, dice, vamos a decir, consta en 7 frases, en 7 partes, y sería el paraíso perdido, paraíso recobrado, de un proceso de degeneración, luego un proceso de regeneración, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, y en el centro está la cruz de Cristo, es decir, su pasión, muerte, resurrección y ascensión, ¿no? El paraíso perdido es simétrico con el paraíso recobrado. La degeneración es simétrica de la regeneración. Las 12 tribus son simétricas de los 12 apóstoles. Y la muerte es simétrica con la resurrección. Entonces, la estructura literaria de la Biblia representa un quiasmo, un gran quiasmo literario, compuesto por 7 partes, aunque puede ser constituido por más partes. Yo he descubierto incluso más de 100 partes, pero vamos a decir que a nivel muy, muy esquemático lo podemos resumir en esta X, por eso se llama quiasmo, ¿sí? Quiasmos en forma de X, y tiene 7 partes porque el 7 representa la perfección en la Biblia. Entonces la Biblia empieza con la creación y termina describiendo la nueva creación. Comienza hablando de un paraíso que se pierde y termina hablando de la Nueva Jerusalén, de un paraíso que se restaura. Aquí se habla también de un proceso degenerativo y acá de un proceso regenerativo. Las 12 tribus de Israel o la congregación de Israel tienen su contraparte en la congregación cristiana. En la congregación cristiana
bueno, más bien en la congregación de Israel, se presentan modelos a escala físicos y rituales que en la congregación cristiana llegan a ser realidades espirituales gracias a la muerte y resurrección de Jesús, representada aquí por la palabra cruz. Bueno, pues entonces después te voy a explicar este esquemita, este sándwich o esta X en otros vídeos con mayor amplitud. Ahorita nada más lo estoy bosquejando con sus 7 partes, porque el 7 en la Biblia representa el número de perfección. Estas otras versión del gran quiasmo bíblico: creación y paraíso perdido, paraíso restaurado y nueva creación, degeneración, regeneración, congregación de Israel, congregación cristiana, muerte del Mesías, resurrección del Mesías. Entonces sería A', B', B', C', D'. Esto sería el prólogo y el epílogo, y esto sería el núcleo temático. Entonces el centro, el núcleo temático de toda la Biblia es la muerte y la resurrección del Mesías, ¿sí? Pero repito, de esto hablaré en otras cápsulas, en otros vídeos, en otra serie, con mucho mayor detalle. Bien, pues no te pierdas la siguiente cápsula, la tercera, porque te va a seguir hablando de este código numérico de las Santas Escrituras, y aquí puedes percibir cómo la Biblia tiene un diseño literario magistral. No te la pierdas la tercera cápsula.